Mi esposa me acusa de no darle el mismo cariño de antes porque ya no le regalo flores. Cree que tengo otra mujer. Le he propuesto ir a terapia, pero su madre insiste en que se separe de mí. El matrimonio de Daniel y Carolina había sido una historia de amor apasionada, llena de detalles y gestos románticos. Desde el día en que se conocieron, Daniel acostumbraba a sorprenderla con pequeños regalos, cartas de amor y flores en fechas inesperadas. Pero con el tiempo, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, esos gestos comenzaron a disminuir. No fue algo planeado, ni siquiera intencional. Simplemente, la rutina, el trabajo y las responsabilidades de la vida adulta hicieron que las muestras de cariño fueran menos frecuentes. Daniel todavía amaba profundamente a Carolina, pero ya no tenía el mismo tiempo ni la misma energía para expresarlo como antes. Para Carolina, sin embargo, la falta de esos detalles comenzó a generar una sombra de duda. Al principio, trató de ignorarlo, diciéndose a sí misma que era normal que con el paso del tiempo las cosas cambiaran. Pero cada vez que veía a otras parejas compartiendo momentos románticos en redes sociales o cuando su madre le preguntaba si Daniel seguía siendo tan atento como antes, la inquietud crecía dentro de ella. Una noche, mientras cenaban en casa, Carolina no pudo contenerse más y lanzó la pregunta que llevaba tiempo rondando en su cabeza. ¿Ya no me amas como antes? Daniel levantó la mirada de su plato, sorprendido. ¿Cómo puedes decir eso? Claro que te amo. Entonces, ¿por qué ya no me das flores? ¿Por qué ya no me escribes esos mensajes lindos? Carolina dejó el tenedor sobre la mesa y cruzó los brazos. Antes siempre encontrabas una manera de hacerme sentir especial, pero ahora siento que solo soy parte de tu rutina. Daniel suspiró. Sabía que algo la estaba preocupando, pero no esperaba que fuera esto. Cariño, sigo amándote con todo mi corazón. Pero las cosas cambian con el tiempo, no porque el amor desaparezca, sino porque la vida nos exige en otras áreas. El trabajo, las preocupaciones. No significa que no te ame. Carolina bajó la mirada, sintiendo un nudo en el pecho. No es solo eso. Siento que estás distante, que ya no tienes la misma emoción cuando estamos juntos. Y hizo una pausa, dudando si debía decir lo que realmente le atormentaba. A veces pienso que hay otra persona. Las palabras cayeron sobre Daniel como un balde de agua fría. ¿Otra persona? Repitió, incrédulo. ¿De dónde sacaste eso? No lo sé, susurró Carolina. Tal vez es solo mi cabeza, pero cuando veo cómo has cambiado conmigo, me cuesta no pensar que alguien más está ocupando el espacio que antes era mío. Daniel tomó sus manos con firmeza. No hay nadie más, te lo juro. No quiero que pienses eso. Todo lo que pasa es que, con los años, las formas de demostrar amor cambian. Tal vez ya no te doy flores todos los días, pero sigo estando aquí para ti. Sigo eligiéndote cada día. Carolina quiso creerle, pero la inseguridad no desapareció del todo. Y, para empeorar las cosas, su madre estaba ahí para alimentar sus dudas. Los hombres cambian cuando encuentran algo mejor, le decía cada vez que Carolina mencionaba su preocupación. Yo lo viví con tu padre, y no quiero que te pase lo mismo. Si sientes que algo anda mal, es porque algo anda mal. Carolina no sabía qué hacer. Quería confiar en Daniel, pero la voz de su madre resonaba en su cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si, sin darse cuenta, estaba perdiendo a su esposo? Y así, poco a poco, la semilla de la desconfianza empezó a crecer. Carolina no podía dejar de pensar en lo que su madre le había dicho. La idea de que Daniel pudiera estar viéndose con otra mujer rondaba en su cabeza día y noche. Cada pequeña acción, cada detalle que antes habría pasado desapercibido, ahora se convertía en una señal de alerta. Si Daniel llegaba tarde del trabajo, Carolina lo recibía con una mirada inquisitiva. Si él revisaba su teléfono y sonreía, ella se preguntaba con quién hablaba. Si tenía menos iniciativa en la intimidad, se convencía de que era porque había alguien más. ¿Dónde estabas?, preguntó una noche mientras él dejaba su maletín en la mesa. Tenía una reunión que se alargó un poco, respondió Daniel con tranquilidad. Carolina entrecerró los ojos. Antes me avisabas cuando ibas a llegar tarde. Daniel suspiró, cansado de la misma conversación repetitiva. Carolina, de verdad, no hay nada raro. Solo es trabajo. ¿Y si no es solo trabajo?, replicó ella con un tono que lo hizo detenerse en seco. ¿Y si hay alguien más? El ambiente se tensó de inmediato. Daniel dejó lo que tenía en las manos y la miró fijamente. ¿Otra vez con eso? Carolina, ya te dije que no hay nadie más. No sé si creerte, murmuró ella, cruzándose de brazos. Esa frase le dolió a Daniel más de lo que quería admitir. ¿Cómo podía dudar tanto de él? ¿Qué más tenía que hacer para demostrarle que le era fiel?
En su desesperación, intentó acercarse a ella, pero Carolina se apartó. No quiero que me toques si no eres sincero conmigo, dijo con voz quebrada. Daniel pasó una mano por su rostro, tratando de calmarse. Sabía que discutir no llevaría a nada bueno. No sé qué hacer para que confíes en mí, dijo finalmente. Si hay algo que te preocupa, hablemos, pero no puedes seguir atacándome con acusaciones sin fundamento. Carolina sintió un nudo en la garganta. Sabía que estaba siendo injusta, pero el miedo a perderlo la dominaba. La conversación no terminó con una reconciliación. Daniel se fue a dormir con un sentimiento de impotencia, mientras Carolina, tumbada en la cama, no podía dejar de pensar en lo que su madre siempre le decía: si tienes dudas, es porque algo oculta. A la mañana siguiente, la tensión seguía en el aire. Carolina lo observó mientras él se preparaba para salir al trabajo. Quería preguntarle nuevamente si de verdad no había otra mujer, pero al ver el cansancio en su rostro, decidió callar. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Y lo peor de todo es que su madre no dejaría que esa semilla muriera. Carolina sentía que la duda y la inseguridad la consumían. Quería confiar en Daniel, pero la sensación de que algo no estaba bien no la dejaba tranquila. En su mente, las palabras de su madre resonaban como una verdad absoluta. Si un hombre deja de demostrarte cariño, es porque ya lo está haciendo con otra, le decía su madre cada vez que hablaban. En los últimos meses, Carolina se había refugiado en su madre en busca de consejo. Sin embargo, en lugar de ayudarla a calmar sus inseguridades, la mujer alimentaba sus miedos. No quiero que te pase lo que a mí, le recordaba con un tono dramático. Yo ignoré las señales con tu padre, y cuando me di cuenta, ya tenía otra mujer. Las historias de su madre sobre infidelidades y engaños reforzaban la idea de que Daniel no era de fiar. Aunque su esposo nunca le había dado motivos reales para desconfiar, Carolina ya no podía ignorar las dudas que se habían arraigado en su mente. Un día, tras una discusión con Daniel, fue directamente a casa de su madre, buscando consuelo. Mamá, no sé qué hacer, le dijo con la voz temblorosa. No lo encuentro con nadie, no hay mensajes extraños en su teléfono, pero algo dentro de mí me dice que hay otra mujer. Su madre, que parecía estar esperando este momento, le tomó las manos con dramatismo. Hija, a veces las mujeres tenemos un sexto sentido. Si lo sientes, es por algo. No dejes que te engañe. No lo dejes jugar contigo. Carolina suspiró, sintiendo que su cabeza era un torbellino de emociones. No quería pensar mal de su esposo, pero su madre le ofrecía una versión de la realidad en la que ella era la víctima de una infidelidad inminente. ¿Y si me equivoco?, preguntó con la voz apagada. ¿Y si solo estoy exagerando? Su madre negó con la cabeza y le acarició el rostro con un gesto protector. Es mejor prevenir que lamentar. No dejes que te engañe. Si sigues con dudas, debes ponerte firme antes de que sea demasiado tarde. Carolina volvió a casa con la cabeza llena de ideas. Cuando Daniel llegó esa noche, encontró a su esposa más distante que nunca. Se negaba a mirarlo a los ojos y apenas le contestaba cuando intentaba conversar con ella. ¿Pasa algo?, preguntó finalmente, cansado de la frialdad en su actitud. Carolina apretó los labios y respondió con sequedad: no quiero hablar ahora. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Qué está pasando contigo, Carolina? Últimamente te siento diferente, como si estuvieras esperando a que cometa un error. Ella sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería soltar todas sus sospechas, decirle que no podía dejar de pensar que la estaba engañando. Pero al mismo tiempo, otra parte de ella sabía que no tenía pruebas, solo una mezcla de sentimientos confusos y las palabras de su madre. Solo necesito tiempo, dijo finalmente, sin mirarlo. Daniel suspiró, frustrado. No entendía qué más podía hacer para demostrarle su amor y su fidelidad. Pero lo que no sabía era que la batalla que estaba enfrentando no era solo contra los pensamientos de Carolina, sino contra la influencia de su madre, quien no descansaría hasta verlos separados. Daniel estaba agotado. La constante tensión en casa, las acusaciones infundadas y la frialdad de Carolina lo estaban desgastando emocionalmente. Se preguntaba cómo habían llegado a ese punto, en qué momento el amor inquebrantable que tenían se había convertido en una lucha diaria de desconfianza y distancia. Una noche, después de otra discusión que no llevó a ninguna parte, Daniel decidió que necesitaban ayuda. Carolina, no podemos seguir así, dijo con seriedad mientras ella lo miraba con los brazos cruzados. Te amo, y sé que tú también me amas, pero esta situación nos está destruyendo. Carolina no dijo nada. Miró hacia otro lado, sintiendo su propio conflicto interno. No sé qué hacer, susurró finalmente. No puedo evitar sentirme así, pero tampoco quiero seguir peleando. Daniel tomó aire y,
con una voz más calmada, le hizo una propuesta. Vayamos a terapia de pareja. Tal vez un especialista pueda ayudarnos a entender lo que está pasando. Los ojos de Carolina se abrieron con sorpresa. Nunca había considerado la terapia como una opción real. En su familia, siempre se había visto como un signo de debilidad, algo que solo hacían las parejas al borde del divorcio. Sin embargo, en el fondo, sabía que Daniel tenía razón, no podían seguir así. ¿Terapia? Repitió en un murmullo. ¿Tú crees que eso puede ayudarnos? Daniel asintió. No tenemos nada que perder. Lo único que quiero es recuperar lo que éramos antes. Por un instante, Carolina sintió una chispa de esperanza, pero antes de que pudiera darle una respuesta, su teléfono sonó. Era su madre. Voy a contestar, dijo, alejándose de Daniel. Se dirigió al balcón y atendió la llamada. No pasó mucho tiempo antes de que su madre comenzara a llenarle la cabeza de más dudas. ¿Terapia? ¿Por qué querría eso? Preguntó con desprecio. Te lo digo, Carolina, eso es solo una estrategia. Sabe que lo descubriste y quiere manipularte para que creas que todo está bien. No caigas en su juego. Carolina sintió un nudo en la garganta. Quería creer que la terapia podía ser una solución, pero las palabras de su madre le sembraron más dudas. ¿Y si era verdad? ¿Y si Daniel solo quería que un terapeuta la convenciera de que todo estaba en su cabeza? No lo sé, mamá, murmuró. Estoy tan confundida. No te confundas, hija. No necesitas terapia, necesitas abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Si un hombre cambia, es porque ya tiene reemplazo para ti. Cuando terminó la llamada, Carolina estaba aún más alterada. Regresó a la sala y encontró a Daniel esperándola con expectativa. ¿Qué dices? Preguntó él con esperanza. Carolina lo miró, pero las palabras de su madre pesaban demasiado en su mente. Tragó saliva y negó con la cabeza. No quiero ir a terapia, dijo finalmente. Daniel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Había creído que todavía tenían una oportunidad, que podían salvar su matrimonio si trabajaban juntos. Pero la negativa de Carolina no solo lo lastimó, sino que le hizo darse cuenta de algo aún peor. Ella estaba más influenciada por su madre de lo que imaginaba. El silencio entre ellos fue devastador. Por primera vez, Daniel comenzó a pensar que tal vez su amor no sería suficiente para salvar su matrimonio si Carolina no estaba dispuesta a intentarlo. Los días siguientes a la negativa de Carolina de asistir a terapia fueron los más tensos en su matrimonio. Daniel sentía que estaba perdiéndola poco a poco y, por más que intentaba recuperar la estabilidad entre ellos, todo se desmoronaba. Carolina estaba más distante que nunca. Se encerraba en su propio mundo, evitando cualquier conversación que implicara una reconciliación real. Daniel notaba que, cada vez que hablaba con su madre, su actitud cambiaba, volviéndose más fría y desconfiada. Una tarde, mientras Daniel llegaba del trabajo, encontró a Carolina sentada en la sala, con el rostro serio y la mirada fija en la mesa. Sintió un escalofrío en la espalda, como si estuviera a punto de escuchar algo que cambiaría todo. Tenemos que hablar, dijo ella con voz baja, pero firme. Daniel dejó su maletín en el suelo y se sentó frente a ella, con el corazón latiéndole rápido. Dime qué pasa. Carolina tomó aire, como si necesitara reunir fuerzas para lo que iba a decir. He estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre terapia, sobre tratar de arreglar esto. Pero no sé si vale la pena seguir intentándolo. Daniel sintió que su estómago se encogía. ¿Qué quieres decir con eso? Ella levantó la mirada, y en sus ojos vio una mezcla de dolor y determinación. Mi madre tiene razón. Quizá lo mejor para los dos es separarnos. El impacto de sus palabras lo dejó sin aire. No podía creer que después de todo lo que habían construido, después de tanto amor, Carolina estuviera considerando terminar su matrimonio solo por la influencia de su madre y sus propias inseguridades. Carolina, susurró, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿De verdad crees que esa es la solución? No lo sé, respondió ella con frustración. Pero tampoco puedo seguir así. No quiero vivir con esta duda todo el tiempo, preguntándome si me amas o si hay alguien más. Daniel sintió una mezcla de tristeza y enojo. Sabía que no tenía que demostrarle nada, porque siempre había sido fiel y había estado ahí para ella. Pero también entendía que el miedo y la manipulación de su madre habían nublado su juicio. Lo único que quiero es que volvamos a ser lo que éramos, dijo él, con la voz quebrada. Pero si no estás dispuesta a intentarlo, entonces dime qué más puedo hacer. Carolina no respondió de inmediato. En el fondo, una parte de ella quería luchar por su matrimonio, pero la voz de su madre resonaba en su cabeza, diciéndole que no debía ser ingenua. Necesito tiempo, murmuró finalmente. Para pensar, para aclarar mi mente.
Daniel asintió lentamente, sintiendo como su corazón se rompía en pedazos. Sabía que la decisión ya no estaba en sus manos. Si Carolina realmente quería salvar su matrimonio, tendría que darse cuenta por sí misma de que el problema no era él, sino la forma en que estaba dejando que el miedo y la manipulación la controlaran. Esa noche, por primera vez desde que se casaron, Daniel durmió en otra habitación. Y por primera vez, Carolina sintió que la distancia que había creado entre ellos era más dolorosa de lo que esperaba. La distancia entre Daniel y Carolina había llegado a su punto más crítico. La noche que pasaron separados fue la más difícil para ambos. Daniel no podía conciliar el sueño, dándole vueltas a todo lo que había sucedido, mientras que Carolina se sentía perdida, sin saber si estaba tomando la decisión correcta. A la mañana siguiente, Daniel tomó una decisión. Sabía que no podía seguir esperando a que Carolina abriera los ojos por sí sola, así que decidió mostrarle la verdad de la manera más clara posible. Cuando Carolina despertó, encontró sobre la mesa de la sala un sobre con varias hojas dentro. Confundida, lo abrió y empezó a leer. Eran extractos de conversaciones, facturas de su trabajo que mostraban su horario, capturas de mensajes entre él y sus amigos, todo para demostrar que en ningún momento había habido otra mujer en su vida. También había una carta, escrita por Daniel. Carolina. No sé cómo llegamos a este punto, pero lo único que quiero es que sepas la verdad. No tengo nada que ocultarte. No he sido infiel, nunca lo he sido, y nunca lo seré. Siento que te perdí sin haber hecho nada malo, y eso me duele más de lo que puedo expresar. Pero lo que más me duele es que permitas que alguien más decida por ti lo que debes creer. Te amo, pero si no confías en mí, no hay matrimonio que pueda sostenerse. La decisión está en tus manos. Daniel. Carolina sintió un nudo en la garganta. Durante todo este tiempo había estado tan enfocada en sus sospechas que nunca se detuvo a ver la realidad. Recordó cada vez que su madre le decía que los hombres cambian cuando encuentran a alguien más, cada vez que le llenaba la cabeza de dudas. Y ahí estaba la prueba, la verdad que había ignorado por miedo. Esa noche, cuando Daniel llegó a casa, la encontró en la sala, con la carta en las manos y los ojos llenos de lágrimas. Daniel, susurró con voz temblorosa. ¿Por qué no me di cuenta antes? Él la miró con tristeza. Porque estabas escuchando a alguien que no quería que viéramos nuestro matrimonio como algo que se puede salvar. Carolina sintió el peso de sus decisiones caer sobre ella. Se había dejado llevar por el miedo, por las palabras de su madre, y casi destruye lo único que realmente importaba, su relación con Daniel. Lo siento, murmuró, acercándose a él. No sé cómo reparar el daño que hice. Daniel la observó en silencio por unos segundos y luego tomó su mano con suavidad. No se trata de reparar el daño. Se trata de reconstruir juntos. Pero si quieres que sigamos adelante, necesito que confíes en mí. Carolina asintió con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento entendió que su matrimonio valía la pena luchar por él, pero esta vez, lo harían juntos, sin la influencia de terceros. Ese día, Carolina tomó su teléfono y llamó a su madre. Con voz firme le dijo que amaba a Daniel, que estaba dispuesta a salvar su matrimonio y que, aunque la quería, no permitiría que siguiera interfiriendo en su relación. Fue una conversación difícil, pero necesaria. A partir de ese día, Carolina y Daniel empezaron a trabajar en su relación, con paciencia y comunicación. No todo fue fácil, pero lo más importante era que esta vez estaban del mismo lado. Porque al final, el verdadero enemigo no había sido la falta de flores o detalles, sino la falta de confianza. Y ahora, estaban decididos a recuperarla.